¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a analizar en profundidad uno de los fallos para mí más interesantes del derecho marcario argentino. Un caso donde se mezclan el arte, la publicidad, el vino y todo termina, como no podía ser de otra manera, en un tribunal. Vamos a meternos de lleno en el tema. Y acá está la pregunta central, ¿no? La que va a estructurar todo nuestro análisis. Piensen un segundo. ¿Es lícito, es legal tomar el prestigio de una marca ya establecida para de alguna manera apalancar el lanzamiento de un producto nuevo y competidor? Bueno, esta es la gran cuestión de fondo que la Cámara tuvo que resolver. Para que el análisis sea ordenado, vamos a seguir una hoja de ruta, un temario claro. Primero, vamos a ver los hechos, el famoso spot. Después, el nudo del conflicto legal. Luego, nos meteremos en las dos posturas que hubo en el tribunal, la mayoría y la disidencia. Analizaremos la clave del fallo, que fue el daño, o mejor dicho, la falta de prueba del daño, y cerramos con un repaso conceptual, bien de examen. Muy bien, arrancamos con la sección 1. Miren, para entender el derecho, primero hay que entender bien los hechos. Y en este caso, todo, absolutamente todo gira en torno a un spot de televisión. Una pieza publicitaria que, fíjense la ironía, hasta había ganado premios por su creatividad. 42 segundos, nada más. Todo este lío judicial que sentó jurisprudencia y que se estudia hasta el día de hoy se originó por una publicidad que duraba menos de un minuto. Es increíble, ¿no? El impacto que puede llegar a tener un mensaje tan, pero tan breve. Bueno, la puesta en escena era sumamente sofisticada. Imaginen el ambiente. Una galería de arte, muy elegante, un clima de lujo y de fondo sonando una sinfonía de Gustav Mahler. Claramente la agencia de publicidad buscaba crear una atmósfera de prestigio, de exclusividad, desde el primer momento. Y acá viene el concepto creativo, que es la clave de todo. En las paredes de esta galería no había cuadros, no había pinturas, no. Las obras de arte exhibidas eran, en realidad, botellas de vinos muy famosos y prestigiosos del mercado argentino, enmarcadas como si fueran obras maestras. Una idea muy potente. Y acá empieza la acción, la pequeña historia que cuenta el spot. Vemos unas copas de cristal, que como bien señaló el juez Cravioto en su voto, claramente simbolizan al consumidor. Y estas copas se van deslizando frente a estas obras de arte. Pero atención a esto, pasan de largo, con total indiferencia, ni se detienen a mirar a estos vinos ya consagrados. Y acá llega el remate de la publicidad. Después de ignorar a todas las marcas famosas, las copas llegan al último bastidor. Y ahí sí que se detienen. Es más, se inclinan, hacen una especie de reverencia. ¿Frente a qué? Frente a un vino nuevo, totalmente desconocido, St. Valery. Y en ese momento, una voz en off dice, algo fuera de lo común. El mensaje era clarísimo. Bueno, pasemos ahora a la segunda sección, para ver cómo esta idea creativa termina convirtiéndose en una verdadera batalla legal. Porque como se podrán imaginar, a Bodegas Navarro Correas, que era uno de los vinos ignorados en el spot, esta obra de arte no le causó ninguna gracia. Y por supuesto, demandó a la bodega que producía el vino St. Valery. Y las posturas eran, diametralmente opuestas, un verdadero choque de trenes jurídico. Por un lado, Navarro Correas decía, momento, están usando mi marca, mi prestigio, sin mi permiso, para vender su producto. Esto es competencia desleal. Y por el otro, Cartelone se defendía diciendo, no, para nada, no estamos usando su marca para identificar nuestro vino. Es una mera referencia al mercado existente, es una forma de posicionarnos. Y acá, justo acá, está el punto crucial de todo el caso, la distinción legal entre uso y referencia. Usar una marca, en el sentido de la Ley 22.362, es ponérsela a tu producto. Referenciarla es simplemente aludir a ella. La defensa fue muy astuta en este punto. Todo este debate nos mete de lleno en una figura jurídica clave, la publicidad comparativa. En esa época, estamos hablando de 1991, en Argentina no teníamos una ley específica que la regulara. O sea, no estaba expresamente prohibida, pero tampoco estaba permitida con reglas claras. Era un terreno jurídico bastante gris. Entonces, los jueces tenían que analizar estos casos a la luz de la ley de marcas y de los principios generales de la competencia leal. Y claro, cuando el terreno legal es gris, es muy común que surjan distintas interpretaciones. Y vaya si las hubo en este caso. El tribunal se partió en dos. Esto es, desde el punto de vista académico, lo más rico del fallo. Tenemos un voto mayoritario que va para un lado y un voto en disidencia, brillante, muy bien fundado, que va exactamente para el otro.
Fíjense qué interesante el contraste. La mayoría, los jueces Pérez, Delgado y Farrell, tomaron una postura más liberal si se quiere. Dijeron, miren, una simple referencia a una marca no es ilegal mientras no se la denigre, mientras no se la insulte. Y acá no hubo un insulto. Prohibir este tipo de creatividad sería ponerle un cepo a la publicidad. En cambio, el doctor Cravioto, en su disidencia, tuvo una mirada mucho más protectora. Dijo, ojo, esto es una comparación implícita. Al hacer que las copas los ignoren, los están desmereciendo sutilmente. Y lo más grave, el bien jurídico a proteger acá no es tanto la creatividad, sino al consumidor, a quien se puede confundir o engañar. Dos filosofías del derecho comercial completamente enfrentadas. Y esta frase del voto del doctor Cravioto es lapidaria. Resume toda su postura a la perfección. Al comparar su producto con otro y declararse a sí mismo el ganador, el anunciante se pone en el rol de juez, pero de su propia causa. Es una crítica fundamental a la publicidad comparativa cuando no está regulada, carece por completo de objetividad. ¿Quién nos asegura que esa comparación es justa, que es veraz? Bueno, nadie. Pero bueno, más allá de todo el debate doctrinario, que es fascinante, un juicio se gana o se pierde con pruebas. Y acá entramos en la cuarta parte, donde la balanza se va a inclinar definitivamente por una cuestión probatoria que fue fundamental: el daño. La parte actora, o sea, Navarro Correas, logró demostrar en el expediente que, efectivamente, sus ventas habían caído durante el periodo en que la campaña publicitaria estuvo al aire. Y no solo las del vino que aparecía sugerido en el spot, sino las de toda su línea de productos. Hasta este punto uno diría que tenían un caso bastante sólido para pedir una indemnización. Pero acá viene la pregunta del millón, el verdadero talón de Aquiles de la demanda. Porque una cosa es probar que existió un daño, en este caso, la caída en las ventas, y otra cosa muy distinta es probar que ese daño fue causado directamente por el acto ilícito que se reclama, es decir, por la publicidad. Esto en derecho se llama nexo de causalidad. Y este fue el golpe de gracia para el reclamo de Navarro Correas. El tribunal, y en esto coincidieron todos los jueces, incluso el doctor Cravioto, concluyó que no había pruebas suficientes para conectar una cosa con la otra. ¿Cómo se podía saber que los consumidores que dejaron de comprar Navarro Correas lo hicieron para pasarse a St. Valery por culpa de ese anuncio? Podrían haberse ido a otra marca, o simplemente haber dejado de tomar vino. Sin esa prueba directa, sin ese nexo causal, no hay indemnización posible. Y llegamos entonces a la parte final, a la síntesis. Vamos a repasar los conceptos clave que este fallo nos dejó como legado, que son fundamentales para cualquiera que estudie el derecho de la competencia y la publicidad en Argentina. Piensen en esto como, los puntos clave para un examen final. Entonces, en limpio, ¿qué nos queda del fallo Navarro Correas? Primero, referenciar no es lo mismo que usar una marca en el sentido estricto de la ley. Segundo, la publicidad comparativa, si se hace, debe ser leal, no denigrante. Tercero, y esto es fundamental, el foco de protección siempre tiene que ser el consumidor. Cuarto, para que haya un resarcimiento económico, el daño tiene que estar probado y tiene que haber un nexo causal claro. Y quinto, y como gran legado, este fallo trazó una línea, muy discutida, sí, pero una línea al fin, entre la libertad creativa de los publicistas y la protección de las marcas. Un verdadero leading case que definió las reglas de juego por décadas. Y para cerrar, les dejo esta pregunta para que la piensen. Este fallo es de 1991, una era pre-internet. Hoy con influencers que hacen reviews comparativos, con memes, con publicidad viral. ¿Cómo aplicamos estos mismos principios? ¿Dónde está la línea hoy entre una opinión legítima y una competencia desleal? La discusión que abrió este caso, créanme, sigue más vigente que nunca. Muchas gracias.